Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidas a este primer lunes de junio, el mes en el que empezamos la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús. Este mes, así como el mes pasado celebramos a María, este mes celebramos a Jesús. Y este lunes, Misioneros de Santa María en Nazaret les da también la bienvenida. Y esta tarde vamos a hablar del poder de un instrumento que todos tenemos al alcance de la mano, el Santo Rosario, ¿sí? Este instrumento que nos fue dejado por la mismísima Virgen María para protegernos, para cuidarnos, para pedir y para unirnos al corazón de ella, para poder orar con ella. ¿Qué es el Santo Rosario? El Santo Rosario es un recitar de dos oraciones bíblicas, el Padre Nuestro y el Ave María, y dar gloria a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, el rosario es un instrumento de batalla que tiene todo. Tiene la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Tiene el Ave María, que se compone de varias frases que sacas de la Biblia, de la salutación del ángel en la encarnación del Verbo, de la respuesta que da Isabel cuando recibe la visita de la llena de gracia. Entonces, es repetir, rezar y meditar a través del corazón de María. En 1208, Santo Domingo de Guzmán estaba evangelizando al sur de Francia. Y en esa época existían ahí un grupo que se llamaba los albigenses, que era un grupo herético, donde ellos creían que habían dos dioses, un dios de lo bueno, del bien, y otro de lo malo. Y que todo lo espiritual había sido creado por el Dios bueno y todo lo malo por el Dios malo. Por lo tanto, si el cuerpo es material, ¿quién lo había creado? ¿No? Entonces ellos decían que el cuerpo era malo y Jesucristo al hacerse hombre, pues entonces ya no tenía la divinidad y María no era la madre de Dios definitivamente, según los albigenses. Entonces Santo Domingo oraba, ayunaba, hacía sacrificios y llegó a convertir a algunas personas, a algunos albigenses, porque es una zona muy dura, era una zona muy dura de esa época. Hasta que a raíz de que la gente se burlaba de los conversos, ¿no? O sea, todos regresaron otra vez a lo mismo, a renegar de la fe católica y a considerarse albigenses. Santo Domingo ya no sabía qué hacer porque sus prédicas hizo que él era de la orden de los predicadores, era el fundador de la orden de los predicadores, y oraba muchísimo y le pedía a la Virgen que le mostrara qué era lo que se quería para poder enseñarles a las personas quién era Jesús. Y la Virgen se le aparece un día que Domingo estaba orando en su capilla, y la Virgen se aparece a él con un rosario y le enseña a recitar el rosario. Entonces, y le pide a Santo Domingo que él instruya a las personas y lleve el Santo Rosario a conocimiento de toda la humanidad. Antes del Santo Rosario se recitaban los 150 salmos. Entonces comprenderán quiénes se van a memorizar 150 salmos, era imposible. Solamente los que sabían leer, y la mayoría de personas de esa época pues no sabían leer. Entonces el rosario viene no a sustituir los salmos, sino a ser un arma para que sea usado por todos, para el que lee como para el que no lee, para aquel que abre su corazón. Y esa situación con los albigenses era una situación bastante complicada en esa época del 1200 y pico, porque la política estaba metida en el medio. Entonces,
La diferencia entre cristianos y albigenses provoca una guerra. Y ahí un amigo muy querido de Santo Domingo, Simón de Montfort, le pide al santo que enseñe a sus tropas a rezar el rosario. Y esas tropas salían a pelear después de haber rezado el rosario y al final obtienen la victoria. El rezo del Santo Rosario se propagó más o menos por 2 siglos y después empezó a decaer, a disminuir. Luego, en el año de 1571, viene la invasión de los otomanos, de los moros, y que eran poderoso ejército contra los cristianos. En la batalla de Lepanto, los cristianos sabían que estaban perdidos porque eran menos en número, menos en armas, menos en fuerzas. Y le piden al Papa Pío V que por favor llamara a la cristiandad a rezar el rosario. El Santo Padre llama a la cristiandad a que en ese día oren todos el rosario y él estaba orando el rosario en su capilla y antes de saber, imagínense, de Lepanto, que es hasta Italia, pues difícil saber, porque en esa época no había comunicaciones. Antes de que se sepan las noticias, el Santo Padre sale y les dice a todos los que están ahí y estaban orando el rosario, los obispos y todos, dice, la guerra ha sido ganada por la cristiandad. Todos se quedan pensando, ¿qué fue? Y cuando llegan las noticias, efectivamente, la batalla de Lepanto fue ganada por los cristianos. Y desde ese día se instituye el Santo Rosario como un arma de batalla del cristiano, porque ayudó a los cristianos a vencer a un enemigo que era muy numeroso, muy fuerte y muchas veces más poderoso que el ejército cristiano. Esta oración es bíblica, porque el mismo Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios en Mateo 6, a partir del versículo 7, les dice a los apóstoles, cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, le dice, bueno, no recen como los fariseos que dicen muchas palabras, o como aquellos que quieren hacerse notar, sino ustedes con pocas palabras diríjanse al Padre y ahí nos enseña a rezar el Padre nuestro. Y sobre todo también para enseñarnos a pedir perdón, porque si ustedes se acuerdan, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, tenemos que de verdad meditar, no repetir como loritos el rezo del Santo Rosario. Meditemos palabra por palabra lo que se dice en este Santo Rosario. La Virgen lo da como un arma para pelear contra nuestro mortal enemigo. Y si nosotros leemos Génesis 1 y 2, ¿quién es el que pone enemistad entre la mujer y la serpiente? Es el mismísimo Señor, es Yahvé. Él pone enemistad. Es la única enemistad que pone y le dice a la serpiente que será la mujer la que le pise la cabeza, que él siempre viviría amenazándole el calcañal, es decir, su talón, pero que ella pisaría la cabeza del dragón. Entonces fue la única enemistad que Dios puso entre el bien y el mal, entre el demonio y la mujer que iba a llevar en sus purísimas entrañas al verbo que se hace hombre. Entonces, María es la madre que nos pide el rezo de este rosario desde muchísimo tiempo. Cuando se pierde las vocaciones, la Virgen siempre aparece y siempre pide lo mismo, ¿no? La oración, el rosario, la penitencia, la conversión de corazón para parar las guerras, para parar el hambre, para parar las pestes. Entonces,
La oración y el rezo del Santo Rosario son armas que le ayudan al cristiano a mover el corazón de Dios para actuar cuando estamos en medio de la calamidad. Cuando el rezo del Santo Rosario empieza a disminuir, la Virgen se aparece a Alonso de Rupe y le pide nuevamente que se propague la fe del Santo Rosario. Cuando Bernardita de Subirús, tiene la aparición de la Virgen en Lourdes, la Virgen se le aparece a ella con un rosario en la mano y también le pide que recen el Santo Rosario diariamente para poder vencer los males de este mundo, los males que son provocados por el pecado, los males que son provocados por la soberbia, por el orgullo, por el egoísmo del hombre, no los males provocados por Dios. Dios suscita cosas buenas en medio de lo malo que nosotros podemos hacer. Cuando aparece en Fátima en 1917 y le preguntan quién es, la Virgen misma se pone el título de Nuestra Señora del Rosario y aparece con un rosario. Y le pedía a los tres pastorcitos rezar el rosario diariamente para evitar las guerras, que propaguen la devoción del rosario para evitar las guerras. Y si nos damos cuenta, siempre hemos sido bastante desobedientes y cuántos males hubiéramos evitado si hubiésemos escuchado la voz de la Señora. La conversión de los pecadores, la oración, el rezo del Santo Rosario y la conversión de corazón de cada uno de nosotros. Y la Madre en cada una de sus apariciones siempre pide lo mismo, que oremos, que recemos, que para que ella pueda interceder, nosotros necesitamos tener el rosario recitándolo todos los días de corazón, no como loritos repitiendo, sino meditando cada palabra que decimos. ¿No? En el Dios te salve María es el saludo del ángel, el Ave María, el Salve María, es decir, saludando a la reina, que el arcángel Gabriel doble una rodilla delante de María y a ella, que estaba en oración, lo que le turba es el tipo de saludo. Era el saludo a una reina, a una majestad. Y desde ahí empieza el rezo del Ave María. Llena eres de gracia. O sea, ¿qué significaba que estaba llena de gracia? Plena de la gracia de Dios, completa, como un vaso al tope de la gracia de Dios, con todas las virtudes, con todos los dones que Dios le estaba otorgando a María, la madre del Señor. La madre del Señor visita a Isabel, corre presurosa. ¿Y cuál es el saludo de Isabel? Bendita tú entre las mujeres, porque has creído y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Es la alabanza que explota en el corazón de Isabel cuando escucha el saludo de la llena de gracia. El saludo de la llena de gracia también el corazón de Isabel y el corazón de Juan el Bautista que estaba en las entrañas de Isabel. Y ahí se provoca una explosión de alabanza. Entonces, el rezo del Santo Rosario no es una cosa solamente repetitiva y repetitiva, que muchos podemos decir que es súper cansado porque se repite lo mismo. Pero María no nos pide que la miremos a ella. María nos hace meditar sobre la vida de Jesús en cada misterio. ¿Mm? Desde el misterio, por ejemplo, hoy que tenemos los gozosos, desde el misterio de la encarnación, es contemplar el misterio del amor de Dios que nos amó en extremo, que se hace hombre en las purísimas entrañas de María Santísima, que Él elige ese sagrario, que Él elige esa arca de la alianza
para llegar a esta tierra, para hacer ese plan de salvación de la vida eterna para el hombre que había sido creada por Dios desde el inicio de los tiempos. Dios hace realidad en ella el plan de la salvación. Entonces, son palabras de amor las que se repiten en cada uno de los misterios. Es vivir la vida de Jesús a través del corazón de María. Entonces, pidamos al Espíritu Santo nos conceda la gracia de rezar este rosario de corazón todos los días, de poder entregar a la Madre rosas fragantes, rosas grandes y hermosas, y no rosas marchitas con un rosario rezado distraídamente, apurados, sin meditarlo. Porque poco a poco la Madre nos irá metiendo en su corazón para vivir desde ahí, desde ese corazón que ama tanto a Dios, vivir con Jesús. Porque María siempre nos repetirá lo mismo, como le dijo a los empleados en la boda de Caná en Juan 6, cuando leemos el primer milagro arrancado a Jesús, cuando todavía no era el tiempo en el que él tenía que mostrarse. La madre le pide, les falta vino, o sea, había una necesidad real, y no vino para que se embriaguen, sino el vino para el judío significa alegría, significa el compartir con amistad, el poder agasajar a tus huéspedes. Y Jesús le responde, ¿y qué conmigo, mujer, si todavía mi tiempo no ha llegado? Y María no le dice, mira, hijo mío, yo soy tu mamá, tienes que hacerme caso a mí. No, no, no. María da la vuelta y les dice a los que estaban ahí, hagan lo que Él les dice. Y exactamente eso nos dice a nosotros todos los días cuando hacemos el rosario y meditamos con ella. Hagan lo que Él les dice. Vivan según lo que Él les pide. Pero vamos a poder meditar y vamos a escuchar este pedido si podemos ponérselo en las manos a María. Es como que si nosotros le pusiéramos nuestros pedidos a Jesús en una bandeja de oro, si se las ponemos en las manos de María. Y hagamos de cuenta que es como una fruta un poquito de repente sucia, no tan bonita y qué sé yo, y María la pule, la limpia, la pone hermosa y la pone en su mejor bandeja y se las presenta a Jesús. El rey no recibirá de manos de su madre el pedido que nosotros hagamos. Pues sí, él siempre escucha a su madre. La madre va a pedirle a él lo que nosotros necesitamos y va a presentarle a él nuestras necesidades. Pidámosle entonces a María de corazón aquellas cosas que necesitamos de verdad para nuestras vidas, sobre todo los bienes espirituales, los dones del Espíritu Santo, las gracias que necesitamos para crecer en santidad. Démosle a María todos los días rosas para que la Madre pueda llevar nuestro pedido a Jesús. Este rosario es poderoso, muy, muy poderoso. En muchos exorcismos, en muchos exorcismos, el demonio ha tenido que declarar a fuerza que la criatura que más odia es a María. Y ni siquiera puede pronunciar su nombre, porque ella es todo lo contrario de lo que él es. Él es soberbia absoluta y María es humildad extrema. Él es rebeldía total y María es entrega total. Él es enemigo total, odio total al hombre y María ama a todos sus hijos.
Y no importa en qué camino estén ni cómo estén, la Madre nos ama. Entonces, María es la criatura que el demonio más odia y ante quien él no puede, no resiste ni siquiera verla, ni mirarla, ni escucharla, porque le recuerda a él lo que es el soberbio, el egoísta, el envidioso, el enemigo de la creación. Y María es aquella que pisa la cabeza de la serpiente. En un exorcismo que estuvieron, y Santo Domingo de Guzmán tiene un milagro maravilloso en el exorcismo. Había un hombre que tenía 15.000 demonios metidos en sí. Todos diremos que exagerados. Y Domingo lo exorcizaba, no se iban muchos, no se iban muchos los demonios, hasta que Domingo dijo, bueno, si no se quieren ir, entonces rezarán con nosotros el rosario. Y todos los gritos y alaridos. Y en cada Ave María iban saliendo los enemigos, hasta que el hombre quedó totalmente liberado, ¿no? Dice el demonio que el rosario es como que si lo agarráramos a golpes, a zapatazos, con palos y todo lo demás. Y esa repetición dice, no la soporto, no la soporto, no soporto que repitan esa canción a esa mujer. Entonces es para él un tormento escuchar el rosario. Entonces ahora ya sabes cómo tienes que luchar por los tuyos a través de un rosario diario rezado con el corazón y ofrecido a María para que ella lo presente ante Jesús. Porque Él no va a dejar pedido sin escuchar. Si es por tu santidad y por la santidad de los tuyos, ten la seguridad de que ese rosario llegará como rosas para Jesús. Entonces, peleemos contra el enemigo del hombre, contra aquel que nos quiere muertos por la eternidad, con el arma que nos regaló la mismísima Madre de Dios, el Santo Rosario. Y si lo hacemos con las letanías, mucho más. Porque en un exorcismo el enemigo decía, es insoportable. Y cuando le cantan esas alabanzas del final, no lo soporto, no lo soporto. Entonces son las letanías que él no soporta escuchar cuando nosotros ofrecemos a la Madre las coronas de cada día. Hermanos míos, que esta pequeña enseñanza los lleve a ustedes a buscar el camino a Jesús a través del corazón de María. Ella que dice ser la esclava del Señor, nos enseñará también a ser fieles al Señor en nuestro camino. Que tengan ustedes una muy bendecida tarde, un bendecido, una bendecida semana y los invitamos dentro de unos pocos minutos a las 4 para juntarnos a alabar al Señor y a las 5 a seguir con nuestro tema sobre María. A las 7 la Santa Misa y a las 8 el Santo Rosario. Buenas tardes, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén.